Bueno, buen día a todos. Gracias a Alfredo y a los organizadores por invitarme. Espero que lo que voy a presentar sea lo que pretendían de esta presentación, de esta charla. ¿Por qué esta presentación? Influencia del ambiente en la expresión de la calidad. Sabemos que hay híbridos, los genotipos están genéticamente determinados, tienen un potencial para expresar determinada calidad, pero esa calidad no es fija, ya que en realidad, dependiendo del ambiente, en el cual se los cultiva, esa calidad puede ser bastante variable, o sea que pueden expresar un rango de calidades dependiendo del ambiente en el cual crece ese cultivo. Incluso a veces las calidades de distintos genotipos se pueden solapar entre sí. Ejemplo de eso son los resultados que encontró Alfredo en este trabajo del 2011, Alfredo y colaboradores, donde vieron que evaluaron distintos híbridos sembrados en una red de ensayos bastante grande, en distintas localidades, fechas de siembra, distintos años, y vieron que el índice de flotación, que es un estimador de la dureza del endosperma de los granos, en uno de los híbridos variaba entre 0 y 5%, y en otro de los híbridos variaba entre 1 y 67%. O sea que hay mucha variación debido al ambiente, y encima hay interacción genotipo por ambiente, o sea que hay híbridos que responden más que otros al ambiente. En este caso tenemos fotos de espigas de un mismo híbrido sembrado en Balcarce con distintas fechas de siembra. Este híbrido se lo sembró en distintas fechas de siembra y donde al atrasar la fecha de siembra el cultivo se expuso a condiciones durante el llenado de granos menos favorables, por lo cual disminuyó el rendimiento, pero fíjense que también disminuyó la calidad. En las fechas de siembra más tardías se ve que tenemos granos más chicos, pero con menor dureza endospermática. La mayor dureza endosperma se logra en las fechas de siembra más tempranas, donde las condiciones para el llenado fueron más favorables. Esto en un mismo híbrido. En el mismo híbrido, si le aumentamos la fuente durante el llenado de los granos a una misma fecha de siembra, también se ve que la dureza del endosperma aumenta. Los granos se llenan más, son más duros, tienen más dureza endospermática, mayor calidad para determinados usos en la industria, como por ejemplo la molienda seca. Y esto va de la mano con los resultados encontrados por Cirilo y colaboradores, donde vieron que los indicadores de dureza del endosperma, como peso hectolítrico o índice de flotación, se asocian con la relación fuente-destino durante el llenado de los granos. Altas relaciones fuente-destino en general se asocian con altas durezas endospermáticas. Y eso, en parte, porque está ahí explicado. En la medida que aumenta la relación fuente-destino, sabemos que nos aumenta el rendimiento del cultivo, los kilos de granos que cosechamos por hectárea, y de la mano aumentan los kilos de almidón, los kilos de aceite y los kilos de proteína, ¿sí? Pero si nos fijamos en este gráfico, las líneas punteadas unen, esto es, rendimiento de proteína versus rendimiento de grano. Las líneas punteadas unen puntos con igual concentración de proteína, y el ajuste de los puntos vemos que en realidad tiene una pendiente levemente superior. Eso nos indica que en realidad, bajo determinadas condiciones, la concentración de proteínas puede aumentar aún con altos rendimientos de cultivo. Esto es para condiciones de cultivo sin limitaciones hídricas ni nutricionales, ¿sí? Esto es distinto de lo que pasa en trigo. En trigo sabemos que al aumentar el rendimiento, en general la proteína se diluye porque la absorción mayor del nitrógeno en trigo es preantesis. En maíz no, en maíz podemos absorber más nitrógeno después de antesis y pueden darse estas situaciones donde la proteína aumenta su concentración y eso nos lleva a que tengamos mayor dureza en el endosperma. ¿Y por qué son tan importantes las proteínas? Para la dureza. De todas las proteínas del grano tenemos algunas que son metabólicas y estructurales, que son de baja concentración, y después tenemos las de reserva, que son las glutelinas y las ceínas. Las ceínas son particularmente importantes porque son las que dentro del endosperma forman la red. Las ceínas son esos puntitos blancos, forman la red que retiene los gránulos de almidón. Entonces, cuanto mayor concentración de ceínas tenemos, más compacta sería esa red y mayor sería la dureza del endosperma. Esa dureza y esas ceínas afectan, bueno, la dureza del endosperma, la aptitud para los granos para molienda seca, molienda húmeda, que dependiendo
cuál sea el uso, vamos a preferir alto o baja dureza endosperma, puede afectar el volumen de expansión de los maíces pisingallos y otros usos en la industria. Y se ha visto en la bibliografía, se sabe que hay distintos factores ambientales que pueden afectar la concentración total de proteínas, pero también la proporción de ceínas respecto del total de proteínas. Entre esos factores, el nitrógeno se sabe que es uno de los más importantes. En la medida que aumenta la disponibilidad de nitrógeno, aumentan todas las proteínas, pero las ceínas son las que proporcionalmente más se concentran. Y esas ceínas, hay 4 isómeros, alfa, beta, gamma y delta, 4 tipos de ceínas, que forman estos cuerpos proteicos. Las gamma y las beta forman la pared del cuerpo proteico, la parte externa, y las alfa están en la parte interna. Y aparentemente la forma en la que se van sintetizando durante el llenado de granos no es constante, hay una pequeña sincronía en su síntesis. Eso lleva a que algún estrés, algún factor ambiental durante el llenado de los granos puede afectar diferencialmente la proporción de esas ceínas, que eso cambie la estructura del cuerpo proteico, que cambie el tamaño y así que afecte de distinta manera la dureza del endosperma. En este sentido hay un trabajo en este congreso, creo que es el póster 24, que muestra cómo la proporción de las ceínas cambia con distintos niveles de fertilización nitrogenada. Eso es lo que se refiere a proteínas. En lo que se refiere al almidón, el almidón, la concentración total es relativamente constante comparado con las proteínas. Sabemos que la síntesis del almidón proviene principalmente de la fotosíntesis. En los casos donde hay alguna restricción, se lo sostiene con las reservas, pero está formado principalmente por amilosa, que es una cadena básicamente lineal, y por amilopectina, que es más ramificada. En los genotipos convencionales la relación es 30-70 más o menos, y esa relación afecta muchas cosas del grano, de su uso industrial y de las propiedades del almidón. A partir de la molienda húmeda obtenemos el almidón propio y las propiedades térmicas, el punto de gelatinización, la entalpía y demás están muy afectadas por esa relación amilosa-amilopectina. También aparentemente estaría influenciando la dureza del endosperma, porque la amilosa se dice que sería más compresible que la amilopectina. Entonces, posiblemente también esté influenciando la dureza endospermática, posiblemente el rendimiento en bioetanol. Entonces, la relación entre ambos tipos de cadena es importante. Hay un review reciente de estos autores que muestran que hay muchos factores que pueden afectar la relación entre esos dos tipos de cadena, pero aparentemente la temperatura sería el que más efecto tiene. ¿Y por qué? Porque afecta la actividad de las enzimas durante la formación de esas cadenas, ya sea durante el alargamiento o la ramificación de las cadenas en formación. Para probar ese efecto de la temperatura hicimos unos ensayos donde le colocamos a las espigas estos dispositivos donde se aumentaba la temperatura de los granos respecto de un placebo en control, 4 u 8 grados, y vimos que efectivamente la relación almidosa-almidón, la proporción de amilosa respecto al almidón aumentaba. Y eso se vio no solo en ensayos controlados, sino también en una red de ensayos que se hizo en 5 localidades, 2 campañas y distintas fechas de siembra. Se vio que en 2 de los 3 híbridos, en el más duro no hubo relación, pero en los otros 2 híbridos sí hubo una tendencia creciente de la relación amilosa-almidón con la temperatura. En lo que se refiere al aceite, la concentración de aceite sabemos que es bastante estable, que está principalmente en el germen, está formado principalmente por esos 5 ácidos grasos, no es el principal destino del maíz, pero es un importante subproducto, está formado principalmente por oleico y linoleico. Sabemos que la composición o la relación de estos ácidos grasos afecta muchas propiedades del aceite, como su estabilidad, el punto de humo, la capacidad oxidativa, el valor nutritivo, y hay diversos factores ambientales que pueden afectar la relación entre estos ácidos grasos, como la temperatura, la relación fuente-destino, la disponibilidad de nitrógeno. Esto es, por ejemplo, para genotipos tradicionales, donde se ve que el porcentaje de ácido oleico del aceite aumenta con la temperatura o con la relación fuente-destino en 2 ensayos independientes. Y estos son datos también donde se ve que un estrés térmico en distintos momentos de llenado de grano, ya sea al principio o más hacia el final, también afecta, disminuye la concentración de oleico y aumenta el linoleico.
O sea que la concentración de aceite no es sensible al ambiente, no es muy sensible al ambiente, pero sí la composición. Esto también se vio, estos efectos también se vieron de fuente de destino y temperatura en genotipos alto oleico, que tiene una mutación que incrementa el porcentaje de ácido oleico. Entonces se ve que a mayor relación fuente-destino, a relación fuente-destino creciente, aumenta el porcentaje de ácido oleico, y lo mismo con temperatura. Aumenta la temperatura, aumenta el porcentaje de ácido oleico, tanto en tradicionales como en alto oleico. Si uno mira la bibliografía, encuentra que hay variaciones en la calidad de otros tipos de maíces, ya sean los maíces waxy que tienen el almidón modificado. Se han reportado variaciones en las propiedades térmicas del almidón debidas al ambiente. En maíz pisingallo se han reportado variaciones en el volumen de expansión de la roseta una vez que se hace el pochoclo. Bueno, los maíces alto oleico, en la composición acídica, el maíz dulce, variaciones en la concentración de azúcar. O sea que más allá de que los genotipos estén genéticamente seteados para una calidad, todos pueden presentar variaciones debidas al ambiente, mayores o menores, pero todas las puede presentar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que queda por hacer? Tenemos la determinación genética de la calidad. Cuando ese genotipo lo exponemos a un ambiente determinado, de la interacción con el ambiente va a salir, en definitiva, el grano que cosechamos, ¿sí? ¿Cuánto depende del genotipo y cuánto del ambiente? No lo sabemos, va a depender de cada genotipo. Lo ideal es lograr estabilidad, la mayor estabilidad posible en la calidad para evitarnos la incertidumbre, obviamente. ¿Qué podemos hacer? Por el lado de la mejora genética, para algunos caracteres trabajar en estabilidad. No es fácil, algunos caracteres son muy complejos, dependen de muchos factores o de muchos genes, entonces no es fácil lograr la estabilidad. Para otros sí, en muchas especies se ha logrado estabilidad en calidad a través de la mejora genética. En los casos donde no se pueda, lo que tenemos que hacer es estudiar bien cuáles son los mecanismos y los factores que determinan la calidad para, a partir de ahí, diseñar cuáles son los mejores ambientes, las mejores prácticas de manejo que tenemos que aplicar a cada tipo de genotipo para producir la calidad que necesitamos. Eso es todo. Muchas gracias.